no nos hemos dado cuenta de lo que se nos viene, porque el problema es que no sabemos quién va a llegar, no los conocemos. O sea, no nos hemos dado cuenta y sí, yo les diría, que tenemos miedo, debemos de tener miedo de lo que pueda suceder. Atrévete a cuestionar y a cuestionarte. Vale la pena. Bienvenidos a Sin Cuentos Chinos. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Sin Cuentos Chinos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Antes de presentar quién es, voy a dar un poquito de contexto de lo que vamos a hablar hoy, que por el título ya se podrán imaginar. Pero bueno, como muchos sabrán, este 1 de junio viene por primera vez en la historia de México pues una votación para elegir al Poder Judicial de nuestra nación. Esto pues es algo sin precedentes y que viene producto de una iniciativa que pues lanzó el año pasado el en ese entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, hoy ya es una realidad. La verdad es que es un tema que nos debe importar a todos, ahorita vamos a ver por qué, pero pues puede ser que a veces a lo mejor a muchos nos dio flojera investigar de más, o no entendimos algunos tecnicismos, o simplemente no sabemos ni por dónde empezar. Entonces bueno, para eso traigo a mi invitado de hoy, para que nos cuente todo. Él es Gabriel Pérez Ríos, él es director jurídico contencioso de Santander, con una carrera de 40 años y actualmente socio de despacho Link International. Así que bueno, bienvenido Gabriel, ahorita nos va a contar más de él. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias por la invitación. Saludo a todo tu público. Gracias. Y la realidad es que siento que este es un tema sin duda neurálgico para nuestro futuro político, administrativo y evidentemente judicial de nuestro país, ¿no? Claro que qué sí. bueno que se estén preocupando por estar informados al respecto. Así es, la verdad es que sí creo que es muy importante justo tener herramientas, ahorita vamos a adentrarnos más en ello, pero antes de eso me gustaría, Gabriel, que le contaras un poquito a la gente de ti, de tu trayecto, de tu carrera profesional, de todo lo que has hecho. Pues muchas gracias. Mira, yo soy abogado por la Escuela Libre de Derecho. Uh-huh. Estudié la carrera de Derecho pensando en la relación que tienen las normas con la vida diaria. Okay. Hay muchas personas que te dicen, yo no quiero saber de Derecho y por eso voy a estudiar otra carrera. Pero con el día te das cuenta que cuando suena el despertador, ya tienes contacto con el derecho. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un contrato de compraventa que te llevó a comprar ese despertador. Uh-huh. Prendes la luz y ya tienes otro contrato, el contrato de suministro de luz. Claro. Te vas a bañar, prendes el agua, tienes otro contrato. Entonces, el hecho de que digas no soy abogado no te quita que estés en relación con el derecho. Sí, en contacto todo el tiempo. Es todo el día. Entonces, me gustó mucho esa relación. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que me gusta el orden, entonces lo que hacen las normas pues es precisamente organizar la vida social de una sociedad, ¿no? Okay. Y bueno, de eso pues entré al sistema financiero. Trabajé, como me lo mencionabas, por 40 años en Banco Santander, con todos los cambios que hubo desde Banco Mexicano Somex, posteriormente con Banco Mexicano, que compró a Banco Mexicano Somex, después Santander adquiere, ya viene la banca internacional, viene después la compra de Banca Serfín, el banco más viejo de todo México. Sí. Y bueno, pues lo que actualmente es Banco Santander, la parte de Banco Santander México es muy importante a nivel mundial para Banco Santander, que es uno de los 10 bancos más grandes del mundo, ¿no? Okay. Y bueno, después de eso, pues ya regresé a lo que siempre quise hacer, que era el ejercicio profesional libre. Buenísimo. Ya dedicado a precisamente el ejercicio del derecho, básicamente en lo relacionado con los litigios. Okay. O sea, hay mucho tipo de abogado, como seguramente sabes, se dedican a la parte corporativa, laboral, administrativa. Yo lo que me dedico es básicamente a ir a los cortes, a los tribunales, para buscar la dimisión de controversias. Ok, sí, justo te iba a decir que es litigio Sí. en palabras sencillas, buenísimo. Perfecto, Gabriel. Oye, bueno, me parece bien interesante y bien bonito esta parte que dices, que todos estamos en contacto con el derecho todo el tiempo. Creo que solemos a lo mejor a veces pensar que todo este tema que tiene que ver más con política y bueno, en este caso con derecho, pues es muy rebuscado, como que no se nos ahuyenta de entrada, pero creo que a lo mejor no es tan difícil como creemos y sobre todo
pues no sé, una vez que nos interesamos encontraremos que al final es algo que nos va como a afectar en la vida diaria, ¿no? Entonces, dicho esto, en palabras sencillas, Gabriel, ¿qué nos podrías decir, y ya adentrándonos en el tema, qué es la reforma judicial que está hoy vigente y por la cual vamos a estar votando este 1 de junio? Bueno, mira, todo esto viene de una historia, ahí sí, política, te voy a decir, porque, como sabes, en nuestro país, nuestra forma de organización del gobierno, contamos con 3 poderes. Un poder ejecutivo, que es el que se encarga de la administración del país, un poder legislativo, que se encarga de la creación de leyes, precisamente para que se administren, y un poder judicial que se encarga de la dimisión de controversias entre todas estas normas y toda esa aplicación de las normas. Históricamente, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo se eligen mediante votación, es decir, viene de una democracia. Está representado el que tiene mayor número de votos. Sin embargo, el Poder Judicial, que forma parte de estos 3 poderes, no era así. El Poder Judicial se elegía mediante propuestas que realizaba el Poder Ejecutivo y que autorizaba o elegía el Senado de la República, representante del Poder Legislativo. Y te digo que traía una historia política porque Andrés Manuel López Obrador, con su forma de administrar, y no quiero ni juzgar bien o mal, sino simplemente con su forma de administrar, se encontró con un poder judicial que lo limitaba en lo que quería realizar. Sí, era un contrapeso al final, ¿no? Como debe ser. Era un contrapeso, pero por eso, sin juzgar si era correcto o no, lo que él decía es que yo quiero realizar ciertas cosas y esto me lo está impidiendo un poder que no es elegido por el pueblo, que no es elegido democráticamente y que por lo tanto tiene intereses que están relacionados con grupos de poder e impiden que el pueblo tenga justicia, ¿no? Esa, digamos, que fue la base para entrar a una reforma judicial. Y esta reforma judicial, curiosamente, era un plan B que tenía el expresidente López Obrador, en razón de que se estaban bloqueando sus iniciativas. Y él lo pone, te voy a ser sincero, yo creo, como era su forma de administración, como una forma después de negociar algo adicional. No como una cosa que se fuera a llevar a cabo, sino como diciéndole al Poder Judicial, cuidado, porque si no me apoyan, les puede pasar esto, ¿no? Una forma de negociar. Nada más que vienen las votaciones de las últimas presidenciales y se le da al partido Morena una mayoría absoluta. En las votaciones probablemente no la tenía, sin embargo, con la composición que se da de las cámaras de diputados y de senadores, quedan con una mayoría calificada, con lo cual pueden modificar la Constitución, porque para esta reforma se necesitaba una modificación de la reforma de la Constitución General de la República. Entonces, tienen la mayoría y pueden realizar este plan B, que no era el plan A, pero era el plan B. Y entonces se crea una ola de gente que quería quedar bien con López Obrador y empiezan a empujar esta reforma. Ahora, ¿por qué era la reforma? Precisamente democratizar, vamos a ponerlo entre comillas, el Poder Judicial para que fuera elegido por voto popular, ¿no? En el papel se oye bien y no tendría, digamos, ningún problema en cuanto a concepto de si elijo a los alcaldes, a los gobernadores y al presidente y a los legisladores, a los senadores y a los diputados por voto, este tercer poder no lo voy a porque este no lo voy a... En esencia, o sea, conceptualmente podría ser cierto. Sin embargo, es claro que se necesita cierta preparación, que es lo que puede ser criticable de la reforma. Cierta preparación para tener un puesto
que viene a ser de elección popular. A ver, si me explico. Presidente puede ser cualquiera y gobernador igual. No necesitas tener una preparación. Hemos tenido casos de gobernadores que son exfutbolistas, ¿no? Que son gente muy preparada en cuanto al deporte, pero bueno, pues no tienen una experiencia política y sin embargo, pues pueden ser buenos gobernadores. O diputados que eran actores. O diputados que eran actores, o sin menospreciar ninguna profesión. Claro. Pero como que se dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Por eso el Poder Judicial pues estaba dedicado a abogados que estuvieran preparados, que tuvieran una carrera judicial que les permitiera irse preparando desde entrar como meritorios a un juzgado local, ir creciendo como secretarios de estudio y cuenta, como jueces, como magistrados, como ministros, con lo cual van teniendo más experiencia y su actividad, la forma en cómo van a resolver, pues va a tener mayor bagaje, mayor conocimiento, ¿no? Esto te lo rompe totalmente, porque la elección popular no va a ir en relación de quién es más preparado o no, sino cualquiera. Incluso yo te podría decir, yo me postulé como candidato para la Suprema Corte de Justicia y podría haber sido elegido, ¿no? En ese sentido. Y no quisiera decir si era bueno o malo, ¿no? Pero si no tienes una experiencia para realizar una actividad, es muy probable que la curva de aprendizaje sea muy complicada. Claro. ¿Y antes el proceso cómo era para elegir a jueces? Era por meritorio, o sea, era por exámenes de oposición. Si yo quería ser juez, iba a un examen en donde competía con todos los que querían ser jueces. Y el que tuviera mejor calificación, pues eran los que luego para magistrados, igual habías tenido que ser juez y también entrar a un concurso basado en conocimientos, en experiencia, etcétera, para ello. Presidente del tribunal, pues elegí entre los magistrados. Para ministro de la Corte era una propuesta del Ejecutivo y una autorización de la Cámara de Diputados. Y se trataba de gente que, digamos, tenía una carrera profesional, no necesariamente tenía que ser del Poder Judicial, pero que tenía, pues a lo mejor había sido Procurador General de la República, podía haber sido investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, ¿no? O sea, tenía cierto bagaje. Sí, pero entonces estaba basado en preparación, más que nada, en exámenes, en carrera, era toda una estructura que permitía ir sustituyendo las plazas con gente capacitada. Oye, y para entender un poco digamos, organigrama, por llamarlo de alguna forma, ¿qué compone o quiénes componen al Poder Judicial? Vaya, o sea, mira, sí, muy buena pregunta, porque digamos que tenemos dos niveles de Poder Judicial. El Poder Judicial local, que se refiere a cada uno de las entidades federativas que forman parte de la República, los 32 estados tienen su Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay materias que solo son competencia de los estados, como puede ser la propiedad, como puede ser el predial, etcétera, ¿no? Digamos que no es competencia federal. Y por el otro lado está el Poder Judicial Federal, que, digamos, está arriba del poder local porque lo que verifica es la legalidad de las resoluciones que emiten los poderes locales. Porque es un principio constitucional. El Poder Judicial Federal lo que defiende es la Constitución, que nadie la viole. La norma más importante del país es nuestra Constitución. Entonces, lo que hace el Poder Judicial es cuidar que nadie, ni una autoridad, ni un particular estén arriba de ella. Perfecto. Buenísimo. Oye, Gabriel, a ver, como bien lo mencionabas, cuando sale todo el tema de la reforma judicial, antes de que se aprobara, o sea, cuando era la iniciativa, pues sí hay como un gran debate, ¿no? O sea, a nivel opinión pública se divide un poco en dos, ¿no? Entonces está este gran segmento que está a favor de ella, un gran segmento que está en contra de ella. Había muchas personas, muchos líderes de opinión que sí estaban fuertemente opuestos, digamos, a lo que implicaba la reforma judicial. Pero bueno, aparte de también la fracción morena que la defendía, también había muchos intelectuales y otras personas que sí la defendían.
Entonces, a mí me gustaría saber, ya dijiste quizá algunas implicaciones, pero si tuviéramos que dividirlo en cosas a favor y cosas en contra de la reforma judicial, ¿qué podrías poner ahí? Mira, yo creo que eso es muy importante hacerlo porque no hay totalmente oscuros y no hay totalmente claros, ¿no? Yo creo que hay cosas buenas en la propuesta, tristemente como esto devenía de una venganza, de decir, ahora van a ver y voy a acabar con ustedes, porque ese es el punto. La elección se hace a todo el Poder Judicial, tanto locales como federales. Estamos hablando de aproximadamente 5,000 juzgadores. Que el hecho de cambiarlos y elegirlos mediante un voto popular, si cuando son 300 diputados no los conoces, ahora imagínate 5,000 jueces. O sea, ¿nosotros vamos a elegir a 5,000? No en esta primera etapa porque está escalonado, o sea, es por etapas, pero los puestos que van a estar en elección son aproximadamente 5,000. Y esto implica, evidentemente, los estados, poderes locales y poderes federales, ¿no? Entonces, esa es una contra porque estás cortando una carrera judicial, una experiencia, en aras de la democratización. Es buena, probablemente, porque también es cierto que había ciertos grupos de poder que controlaban tanto poderes locales como poderes federales, que en un mundo ideal, porque también eso hay que ponerlo sobre contexto, si el voto popular te lleva a ser juez, no vas a tener ese grupo de poder que te va a influenciar. Claro. Pero la cosa es que en la práctica, pues no va a ser así. ¿Por qué? Porque nuestra boleta vamos a elegir, al menos vamos a hablar, por ejemplo, del Distrito Federal. Tú vas a elegir juzgadores, ministros de la Corte, vas a elegir juzgados de distrito, vas a elegir magistrados de tribunales colegiados y vas a elegir integrantes de un instituto de disciplina judicial nuevo, que ya te perdiste. Si no te acuerdas ni cuántos vas a elegir, ahora imagínate nombres, ¿no? Ahora, adicional de eso, cada puesto tiene candidatos escogidos por el Poder Judicial, tres por el Poder Legislativo y 3 por el Poder Ejecutivo. Entonces, para un puesto tienes 9 candidatos. Y adicionalmente tienes cuota de género. Entonces, el mapa, y eso es lo que es criticable, el mapa de elección, me preguntabas si vamos a elegir a todos esos, no, va a estar dividido, evidentemente los que votan en Coahuila, pues votan por los jueces locales de Coahuila y votan por los federales de Coahuila, salvo los ministros de la Corte, que ese sí es a nivel nacional, Entonces, la distribución de estas candidaturas deja mucho que desear y eso es algo que no se ha comentado. ¿Por qué? Porque también es una desinformación impresionante, ¿no? El INE se dedicó a hacer, digamos, zonificación para precisamente estos cargos. Pero también, como te decía, está la cuota de género. Entonces se dan casos en los cuales hay 5 candidatos hombres y un candidato mujer. Y resulta que en ese distrito lo que se va a elegir es una juez. Entonces, ¿dónde está la democracia? Sí, claro. O sea, por cumplirle esa cuota de género, pues entonces queda nugatorio todo lo que significa el hacer una democratización, ¿no? Sí. Y eso aunado a campañas, no sé si seguramente alguien ha escuchado una campaña de alguien que está haciéndose promoción, pero insisto, si cuando son 300 diputados no nos acordamos ni de quién son.
A ver, y yéndonos incluso a temas más prácticos, cuando es elección presidencial, la verdad, luego ni siquiera con presidentes no nos damos el tiempo de indagar, de ver qué propone, ¿sabes? Como que nos vamos más por, pues casi que campañas, que digo, en el caso de presidentes, pues obviamente son más visibles y más todo, pero si no luego, pues ya, si no sabes mucho, pues, no, o sea, la que me dijo mi mamá, la que me dijo, pero imagínate ahorita que ni siquiera tienes idea del nombre, ¿no? Mínimo el presidente, pues me ubicas a los candidatos. Aquí no tienes ni idea y menos te vas a poder dar el tiempo, supongo, de investigar bien o saber qué propone o quiénes son o no sé. Y mira, además, es que aquí es muy gracioso porque las propuestas que puedes hacer en una campaña, vamos a decirlo, pues, ¿qué vas a decir? Voy a resolver bien, ¿no? O sea, voy a ser honesto, claro, y voy a aplicar la ley. Pues eso es lo que hacen todos los jueces, claro, ¿no? O sea, no es como un ejecutivo en el que dices, oye, yo me voy a ir por más hacia la izquierda, sí, más, claro, hacia la derecha, más hacia el centro, voy a, sí, quitar impuestos, voy, sí, a... Aquí eso no lo hace. Como, o sea, tú no puedes decir como juez, yo les prometo que ninguno de este municipio va a perder un juicio. Sí, claro. ¿No? O sea, pues no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, esa democratización, desde mi punto de vista, estaría bien y hubiera sido una gran reforma y hubiera sido probablemente un gran paso si solo se hubiera enfocado en los ministros de la Corte. Okay. Es decir, si son, bueno, eran 11 ministros de la Corte, y ahora pasan a ser pero ahora va a ser 9. Ajá. Antes eran 11 porque había 2 salas, okay, que tenían diferentes materias en cuanto a lo que resolvían, y uno que era el presidente, ¿no? Entonces, okay, 2 que, digamos, 5 y 5, más 1 que era el presidente. Okay. Ahora van a ser 9 y ya no va a haber salas. Ellos van a resolver en conjunto todos los asuntos que son materia de la Suprema Corte. Yo creo que si hubiese sido nada más esa elección, hubiera sido mucho más interesante, porque entonces sí le hubieras podido poner foco a 27 candidatos. Claro. En vez de 5,000, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y hubiera sido gente que realmente hubiera tenido apoyo popular. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, si los sectores, y vamos a hablar de sectores de poder y de presencia, si el sector laboral le interesa tener un ministro de la Corte que fuese defensor de los derechos laborales, pues entonces los sindicatos probablemente votarían por él, ¿no? Por otro lado, si hay a los empresarios les interesa un ministro de la Corte que defienda, o sea, no que sea a su favor, sino que defienda al empresariado frente a los abusos del poder político, sí, pues entonces van a votar por él. Claro. Entonces hubiera sido mucho más interesante y no nos tendríamos que haber metido que si en Baraguatío el juez está el señor Martínez, el señor Gómez, el señor Pérez y el señor explica. O sea, yo no había dimensionado, no tenía como la información clara de que era así. O sea, sí, no tenía ni idea ni que eran tantos cargos, ni que se había como abierto a todas esas posibilidades. Es escalonado, o sea, dentro, sí, pero de todos modos son muchos. O sea, ahorita están, en esta elección del 1 de junio son 800 cargos. Te digo, no sabes ni qué. Yo creo que vas leyendo la boleta y al tercero ya se te olvidó el primero. Yo creo que vas así como de Tim Marín de Don Pico. Pues es que va a caer en eso, o sea, el que tenga bonito nombre, porque pues vas a votar por el que claro, te haga sentido, ¿no? A ver, y para que, o sea, esos 800 que están ahí en la boleta, ¿cómo llegaron ahí? O sea, ¿quién los eligió? Hubo una selección, eso también pudo haber sido probablemente mejor, pero digamos como estuvo, no fue tan malo, salvo su implementación. Okay. Tú tenías que hacer primero tu solicitud y cumplir ciertos requisitos. El primer error era, insisto, porque esto viene de una venganza. Y el presidente López Obrador decía, yo no quiero jueces que estén maleados y que son corruptos. Sí. Entonces, que sean los que acaban de salir de la universidad. Entonces, una de los requisitos era simplemente ser abogado. O sea, ni bueno ni malo y ni con experiencia. Aunque en la vida hubieras trabajado en algo relacionado con el derecho, sí, tú podías ser mexicano, tener una recomendación de 3 personas, wow, de tu colonia, o sea, de que te conocieran.
O sea, unos requisitos que no implicaban requisitos, esa es una realidad. Luego pasabas a un proceso de selección en el cual el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, cada uno tenía sus candidatos y el Legislativo analizaban las carreras y bueno, si habían cumplido los requisitos, pues, a lo mejor era americano, a lo mejor no era abogado, a lo mejor etcétera, ¿no? Entonces quitaron a varios. Luego de eso vino una fase de entrevistas. El Poder Judicial hizo exámenes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo hicieron diferentes, cada quien tuvo su proceso. El Poder Legislativo hizo entrevistas, el Poder Ejecutivo fue, digamos, designación de dedazo, ¿no? Y ya después de que habías hecho la entrevista, y entrabas, porque había mucha gente que se inscribió, a una fase de tómbola, así tal cual. Había 200 candidatos y solo tenemos posición para 9 ministros, ¿no? Entonces, pues entra así en la tómbola y sale la pelotita y a ti te toca, como de feria. Entonces, pues es la implementación, insisto, viene a hacerla totalmente inservible. Ok. Oye, Gabriel, y ahorita que tocabas el tema justo de que López Obrador, como que de sus justificaciones o argumentos para esta reforma, era el tema de la corrupción. ¿Tú sí crees o, no sé, digamos, o sabes si hay o hubo corrupción en la Suprema Corte? Bueno, mira, ese es muy, muy complicado decirlo porque cuando se trata de un juez, resuelve una controversia entre dos posiciones contrapuestas. Es decir, hay uno que dice una cosa y otro que dice otra cosa, y el juez tiene que decidir quién es el que lo está, o sea, quién es el que tiene mejor derecho. Okay. Siempre va a quedar uno enojado, ¿no? Ese enojado puede decir, es que hubo corrupción, claro, ¿no? Es que le pagaron, es que le dieron, es que... Entonces, es muy complicado porque, pues tampoco es, como se dice, pues el día que recibió el dinero y todo, pues, sí. Puede ser muchas cosas de corrupción, etcétera. Sin embargo, también hay que conocer que sí se dan casos, ¿no? Y sobre todo, más en la parte local, ¿no? Sí. En la parte local, porque hay mucho cacicazgo, porque hay muchos intereses, a la parte federal, que ya implica pues más, digamos, foco. Ahora con todas las redes sociales y con todo esto, la realidad es que también la corrupción queda más expuesta. Sí. Entonces, cuando se dan estos casos, antes nadie sabía y era, o sea, que un juez lo destituyeran, era imposible, ¿no? Ahora ya se da, pues, todo esto en las redes sociales, tú lo has visto con la cuestión familiar, por ejemplo, sí. Cuando un juez protege a un golpeador, etcétera, pues las redes sociales hacen una labor muy importante y de presión y con lo cual hacen que la corrupción sea limitada. Y se da pues también por muchas circunstancias, hay mucho dinero involucrado. Okay. Cuando hay dinero, pues hay intereses, entonces claro. Se puede ser sujeto y siempre hay pues quien sucumbe ante un acto de corrupción. Totalmente. Oye, este argumento que también se usaba por parte de Morena, quizá, que la fracción que defendía esta parte, de que los jueces tenían, ya sabes, ¿no? Esta parte de sueldazos y no sé qué, ¿eso también es real? Pues mira, sí estaban bien pagados, pero me parece que eso era, a ver, si estás dedicado, porque el cúmulo de trabajo, mira, estamos hablando que en la Ciudad de México aproximadamente se llevan 12 millones de asuntos. Wow. Eso implica que hay pruebas, que hay audiencias, que hay resoluciones, que hay, que hay una actividad que sobrepasa muchas veces la capacidad de cada uno de los juzgadores y de los juzgados, ¿no? Entonces, si además de eso no le pagas bien, pues entonces, ¿quién va a querer hacer ese trabajo? Claro, y también yo creo siempre que un sueldo tiene que ir ligado a la responsabilidad que uno tiene, y la responsabilidad de los jueces, pues, es enorme, ¿no? O sea... Pues mira, aquellos jueces penales que, por ejemplo, juzgan casos de narcotráfico, etcétera, arriesgan su vida. Pues sí, o sea, esa es una realidad. Sí. Entonces, puede ser que hubiera sueldos buenos, sin duda, pero yo creo que estamos justificados. Claro. Sí, o sea, y un poco nos metemos quizá en este tema muy también de AMLO, que es el tema de la austeridad, ¿no? Que es, a ver, y yo lo pensé mucho cuando él lo manejaba como bandera o lo izaba como bandera en su campaña, que era como, a ver, o sea, justo eso, ¿no? Es
entiendo la parte de decir, bueno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, o sea, puedo entender una parte de eso, pero también yo comulgo un poco más con lo que tú dices de decir, bueno, es que si no se les paga bien a la gente, ¿cómo van a querer aspirar a un puesto político? O sea, la gente preparada, ¿no? La gente que queremos en los puestos políticos, ¿cómo va a querer estar ahí si no tiene un sueldo competitivo? Exacto. ¿No? Entonces, pues sí. No, y si no, busca entonces las otras maneras de ingreso, ¿no? Sí, literal, totalmente. Las ingresos paralelos. Exacto. Oye, Gabriel, y dime, ¿tú sabes si hay algún otro caso a nivel mundial, digamos, donde se haya hecho esta parte de democratizar el Poder Judicial? Bueno, mira, Bolivia tiene algo similar, Ok. pero no ha entrado a elecciones porque allá no se tiene la mayoría en el Congreso. Entonces, si bien es cierto, está previsto en su constitución, no se ha implementado. Nunca han podido llegar al consenso de organizar, como pasó aquí, organizar esa elección. Ok. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos tiene elección de jueces, pero no son los jueces que dirimen las controversias, digamos, del día a día, sino son los jueces cívicos. Ya. Aquellos que, como sería aquí el que te lleva el alcoholímetro y te decide si te debes de quedar 24 o 48 horas, esos jueces que son los que dirimen, el perro que mordió al vecino, el vecino que hace mucho ruido, o sea, esos jueces pues, se entiende porque son los que viven en el entorno físico y bueno, pues conocen a la comunidad, etcétera, ¿no? En esos casos. Okay. Igual hay unos casos en Europa, pero como nosotros lo vamos a hacer, sí es algo, digamos, novedoso y único. Con lo cual también hemos recibido, pues, una lluvia de críticas a nivel internacional, sobre todo por los colegios de abogados, por los propios poderes judiciales de otros países. Los propios ministros de la Corte actuales han manifestado que pues esto no es lo... Probablemente no es que no sea lo correcto, sino no es la vía correcta. Oye, Gabriel, dime algo. ¿Podemos esperar, por justo esto que estás diciendo, que producto de estas elecciones, pues de algún modo, ¿cómo llamarlas? No sé, o sea, entre que la sociedad que va a votar está medio desinformada y entre que quizá todo está un poco así caótico, ¿crees que podemos esperar que, por ejemplo, haya mayor impunidad, digamos, menos Estado de Derecho de lo que ya hay, que no hay mucho? Mira, sin duda, a ver, no nos hemos dado cuenta de lo que se nos viene, porque el problema es que no sabemos quién va a llegar, no los conocemos. Entonces, ¿quién va a llegar? El que tenga más votos. ¿Quiénes van a votar? Pues los grupos de interés. Y esos grupos de interés pueden ser buenos o malos, ¿eh? O sea, también los malosos tienen sus intereses. Sí, total. Entonces, imagínate en un municipio de Sinaloa, de Chihuahua, de Baja California, en donde el crimen organizado tenga interés de tener un juez, pues ya para que los proteja, ¿no? Entonces, va a hacer todo para que gane. Ponerlo ahí, claro. Y gane. ¿Y qué va a hacer ahí cuando llegue el señor? Pues cumplir con el que lo llevó ahí, ¿no? Ese es el gran, o sea, no nos hemos dado cuenta y sí, yo les diría, que tenemos miedo, debemos de tener miedo de lo que pueda suceder, porque no hemos dimensionado lo que pueda suceder. Por ejemplo, es ministra de la Corte porque llegó apoyada por un grupo parlamentario que es Morena, la ministra Lenia Batres. Lenia Batres ha manifestado, o sea, independientemente de sus ideas, y no lo quiero juzgar por eso, pero ha manifestado animadversión del empresariado. Ya con eso la hace no democrática para estar en un puesto de decisión, ¿no? Entonces, ese es te digo, de las críticas vas a politizar probablemente una administración de justicia que debería ser apolítica totalmente. El juez no puede decir, es que hay que darle razón porque es el líder del partido. Sí. No, pues hay que darle la razón al que la tiene, al que claro. legalmente la tiene, y precisamente es proteger al no poderoso frente al poderoso. Claro. O sea, para ti, Gabriel Pérez Ríos, la reforma judicial sí fue un error. Sí, sin duda. Sí. Okay. Yo creo que está terminando con carrera. Hay gente que, así como hay gente mala, hay gente muy valiosa, hay gente muy bien preparada, hay gente que ha dejado
20, 25 años de preparación en el Poder Judicial y ahora han tenido que dejar de su trabajo porque no se sienten, ¿cómo decirte?, tratados justamente para tener que entrar a una elección. Cuando ellos habían hecho todos los méritos para llegar a un puesto, pero por trabajar y por ser un buen juzgador. Y ahora resulta que el abogado que acaba de salir de la carrera, no lo estoy menospreciando, ¿no? Simplemente haciendo un comparativo. Sí. Va a ser el que le puede, por tener más votos, ganar el puesto. No, o sea, ¿no? Sí es una jalada, porque aparte si te pones tú a pensarlo, a lo mejor en otro contexto, ¿no? O sea, cualquiera de nuestras chambas o así, pues qué injusto, ¿no? O sea, casi que el becario de la nada ya tiene el puesto del CEO y entonces ya es el que toma decisiones y tú que llevas años preparándote, años de experiencia, ¿no? Ya entonces te quedas ahí, no sé. Mira, hay muchas similitudes y que, digo, para que se pueda entender más coloquialmente todo esto, imagínate que tú te vas a operar, ¿no? Pues ¿a quién buscas? Al médico más preparado, ¿no? Claro. Pero, pues, para ser democrático, pues vamos a hacer una votación, ¿no? Hay que votar para ver qué médico es el mejor. Pues a lo mejor el que gana no es el mejor. Es el más carismático, el pues, que echa el mejor chiste. El más simpaticón, el más, ¿no? Y pues te dejarías operar por él, ¿no? O sea, que ¿quién ganó, no? Pues no, o sea, digo, hay cosas que implican una preparación. Ahora, también es cierto, porque no lo quiero dejar de decir, puede llegar gente preparada. Digo, la realidad es que también, no, era lo que te decía, que no hay oscuros y claro, hay un totalmente puede haber gente muy valiosa que también, pues nunca se había interesado en una carrera judicial y ahora sí se interesa, y pues habrá que también darles oportunidad. Sí. Pero el panorama totalmente es negro. Ok. Oye, Gabriel, a ver, y dime algo, o sea, un poco platicando también de lo que incentivaba quizá como, bueno, no incentivaba, sobre todo como que él argumentaba que era la razón de ser de esta reforma, que era pues el tema de corrupción y el tema de que al final había muchas deficiencias en nuestro sistema de justicia. Yo creo que eso pues no es del todo incorrecto y justo quiero preguntarte a ti, ¿tú qué crees que a lo mejor, o sea, previo a todo lo que va a pasar ahorita como está el sistema judicial, ¿tú qué crees que es lo que sí debería cambiar? Mira, yo soy un convencido que el Poder Judicial está bien. Lo que no está bien es la implementación. Como todas las estructuras humanas, lo que se pone en el papel no se lleva muchas veces a cabo en la práctica. Entonces, la ley es correcta. Digamos que tienes los mecanismos para la aplicación de la misma. El problema ya es el día a día. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir a un tribunal. No, bueno, yo no. No, pues tú te lo imaginarías probablemente como en las películas. Sí. El jurado, el juez respetable, acá, pues no, o sea, tristemente no es así. Tú llegas y hay un mundo de papeles, ¿no? Hay un mundo de mal mobiliario, un calor, ahora que estamos en época de calor, un calor porque no tienen para un aire acondicionado, porque no tienen para... Bueno, hay veces que no hay ni tinta para poder imprimir, ¿no? Entonces, esa implementación pues implica muchos caminos que se toman, que pueden ser la corrupción, para la resolución de controversias. Entonces yo creo que el país lo que necesitaba realmente era una inversión en eso. A ver, ¿por qué te llega la educación apenas cruzas la frontera? No tiras un papel, te cruzas por el paso de cebra, porque además sabes que se van a detener. Claro. No estás viendo a ver si llegas a una glorieta y dejas pasar primero al que va dentro de la glorieta. Sí, se te recarga el civismo. Viene todo, pero ¿por qué lo haces? Porque sabes que allá en otros países hay consecuencias de no actuar con eso. Entonces, si de por sí no llegábamos a las consecuencias por todas estas carencias que se daban, pues evidentemente ahora con gente que no está preparada para eso, va a ser peor. Ahorita que platicabas, Gabriel, del tema de los magistrados son los que son 11 actualmente, ¿cierto? Ministros, perdóname, sí, los ministros. ¿Los ministros qué tipo de resoluciones hacen?
Mira, ahí es muy importante. La Suprema Corte actualmente, después de varias reformas que ha tenido, lo único que hace es el control constitucional. Okay. Es decir, si alguno tuviera sus clases de civismo o de derecho positivo, en algunos se dan, tenías tú las garantías individuales. Okay. Las garantías individuales son los derechos universales protegidos por la ley. La vida, la libertad, el derecho a la información, protección de datos, todo lo que es la propiedad privada, todo lo que significa el derecho natural de los hombres que debe de proteger el derecho positivo, el derecho. Los ministros de la Corte lo que ven es que esas garantías individuales no estén violadas por leyes mal hechas. Hay leyes que pues, a veces sobrepasan. Que puede ser muy buena, pues a lo mejor una ley que dice en este lugar no se pueden poner, no sé, giros negros, ¿no? Ajá. Bueno, pues a lo mejor está violando algún derecho, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, la protección de las garantías individuales, es la materia de la Suprema Corte. Okay. Los juzgados federales están relacionados en la protección básicamente de las garantías de legalidad, que una resolución judicial tiene que estar basada en un presupuesto previsto en la norma y que sea aplicable al caso concreto. Okay. Eso lo dan las resoluciones del día a día, los dan los poderes locales, por eso te decía que es como una cascada, ¿no? Sí. Es decir, a mí me debe alguien un dinero, pues voy, no me lo quieren pagar, pues voy y le digo al juez, oye, oblígalo a pagarle, ¿no? Ese juez puede decir, oye, pues sí es cierto, porque aquí es un pagaré, porque sí le prestaste el dinero, entonces se le obliga. Y el otro puede decir, oye, no, pero es que yo no me dio todo el dinero, me lo dio mal, y empieza la controversia. Pero puede llegar hasta una violación constitucional. Normalmente estas controversias no llegan a la Suprema Corte porque son cuestiones de legalidad. Ok, y justo va escalando según la gravedad del delito. Sobre la norma violada, o sea, básicamente. Okay. O sea, por ejemplo, decirte, hay tratados internacionales que tienen el nivel constitucional que protegen el derecho de los niños, ¿no? Por decirte, en una cuestión familiar, que hay se debe de escuchar al menor ya mayor de 12 años con respecto a quién quiere que se quede en la custodia. Si no se da eso, un procedimiento familiar lo puede violar. Entonces vas a la Suprema Corte y dices, oigan, no se oyó al menor para que... Y eso lo protege. Por ejemplo, un homicidio ya empieza directo. Homicidio puede llegar, bueno, pues tú te acuerdas el caso de Florence Cassés, claro. ¿no? Ahí llegó porque, si bien es cierto, no se estaba dirimiendo si había ella participado o no en el homicidio, lo que se estaba dirimiendo era si se le habían respetado sus derechos como posible responsable basado en el derecho internacional y en las garantías individuales. Ya. Es una cuestión más de fondo y digo, ahí ya es muy técnico, pero eso a veces en nuestro derecho buscamos sentencias perfectas, lo cual no es lo más práctico. Los sistemas como el americano, el inglés, lo que busca es la aplicación de la justicia y por eso son más abiertos en cuanto a admisión de pruebas, cuestión de controversias. Y eso lo ves en las películas, ¿no? Que de pronto salen que si bien es cierto, no es una resolución basada en algo, sí está basado en un derecho natural que es mejor aplicable y que es más justo, ¿no? ¿Y eso crees que debería aplicarse acá? Pues mira, yo creo que sí podría ser, pero variando nuestro sistema, porque nosotros somos formalistas bueno, ya no deberíamos, en algunos casos ya no se hace, ya no deberíamos de usar papel, ¿no? Claro. Podría ser ahora con todas estas ventajas que tenemos de la tecnología, pues expedientes electrónicos, ¿no? Y entonces eso haría más ágil toda y eso sí hay que entenderlo y bueno, es que es todo un problema porque también implica dinero, ¿no? Claro. Te voy a poner un ejemplo, hay un ministerio público en el Estado de México, en el municipio de Teolocán, ¿no?
y pide una información a los bancos, esto te lo digo por experiencia, Sí. y quiere que le des la información. Pero es la apertura de una cuenta de cheques que tiene 10 años, ¿no? Entonces tú le dices, oye, pues sí, te lo doy en un USB para que te sea más sencillo la consulta, etcétera. Y este pobre Ministerio Público no tiene una computadora donde pueda entrar un USB, ¿no? Sí, claro. Entonces todo eso viene todo un, sin duda creo que deberíamos de cambiar el sistema, algo más ágil, pero pues también implica un costo. Totalmente. Oye, Gabriel, y más allá de la implementación que justo tú la tocabas ahorita, ¿no? O sea, el tema quizá de la forma, ¿de fondo crees que sí debería cambiar algo en nuestro sistema judicial? O sea, ¿cuáles son las imperfecciones que tú detectarías ahí también? Bueno, mira, yo creo que sí hay mucho que tratar. Constantemente la sociedad civil está haciendo propuestas. Uh-huh. El problema yo creo que más bien viene en cuanto a cómo pueden hacerse esas reformas. Porque tenemos un partido dominante que está más interesado en quedar bien con su patriarca que en hacer una reforma que ayude al pueblo. Sí, claro. Tú lo ves, las iniciativas del presidente pues eran las que más se analizaban, uh-huh, las que tenían mayor implicación. Y en cambio las reformas que proponía la sociedad civil, pues claro, no pasaban, ¿no? Okay. Entonces yo creo que más bien sería en cuestión de oír a todos los que están involucrados, uh-huh, en un ejemplo, otro, la energía limpia, yo creo que a todos nos conviene. Sí, sí. Sin duda las aspas, los eólica, pues no es lo más bonito en cuanto al paisaje, ¿no? Pero pues también hay que entender que tampoco el petróleo, el que esté saliendo humo y demás, pues es bonito para él. Sí, sí. No puedes prohibir algo porque dices que se ve feo, ¿no? Sí, total. Cuando eso es bueno para el país, para la energía, para muchas cosas, ¿no? Entonces, es lo que te digo que viene. Si ahora vas a tener ya tienes como presidente sometido al Poder Judicial, al Poder Legislativo, porque solo pasa las leyes que tú quieres, y ahora el que defendía que esas leyes no pasaran también lo tiene sometido, pues va a ser una tiranía. Claro. Ahora, como sociedad civil creo que es muy común, por ejemplo, que culpemos de todos los males, la verdad, al sistema o a la parte judicial, ¿no? O sea, nuestro sistema de justicia. ¿Es esto correcto? O sea, decir que la violencia que hoy tenemos, que la impunidad que existe es culpa del sistema de justicia que nos Pues rige. mira, lo que pasa es que sí, porque mientras no haya una consecuencia, uh-huh, pues hay impunidad. Claro. Y la impunidad permite que la gente veas que matan a dos personas, sí, sí, con una tranquilidad pasmosa en una avenida de las más transitadas de la ciudad y no pasa nada, ¿no? Sí, sí. Y eso porque fueran con gente conocida, pero eso pasa diario. La gente de a pie, claro, que lo roban. Yo me pongo a pensar, vienes en tu combi y te dicen, ya se la saben, uh-huh, y denme los teléfonos, y tú no puedes hacer nada, pues caray, te implica que la próxima vez que quieras respetar la ley te la vas a saltar. Sí, por supuesto, y en este caso que mencionas justo, pues probablemente sí haya no detenidos y implicados y bla, porque pues al final, tiene consecuencias, foco, porque sí, tiene el foco. Pero claro, hay N,000 casos que ocurren a diario que no lo tienen y que pasan impunes. Pero ahí, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando ahí? Pues mira, también vienen los intereses. No ha habido alguien en el Poder Ejecutivo, uh-huh, que se dedique a hacer cumplir la ley. Uh-huh. Todo el mundo dice que se cumpla hasta sus últimas consecuencias. Uh-huh. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? La única es que se cumpla la ley. Sí, o sea, claro, no hay primera ni última. Sí, o sea, pero se oye bien bonito. Sí, claro. Se oye bien bonito, así lo dicen los políticos, ¿no? No es el caso porque no es similar y tiene muchas diferencias. Pero tienes un presidente en Bukele, uh-huh, que tomó la decisión de hacer cumplir la ley. Sí. Y la ha hecho, lo ha hecho probablemente sobre ciertas garantías individuales. Sí, sí. Sí, se ha criticado un poco eso, ¿no? Pues podrá estar justificado o no.
Claro, es un país mucho más pequeño, tiene otras cosas. Pero bueno, Pero yo te aseguro que si aquí a alguien que hace algo malo tiene una consecuencia, lo vas a pensar más por supuesto. en hacerlo, ¿no? Y como sociedad civil, ¿qué nos toca o qué podemos hacer para que haya consecuencias? Porque tú no me dejarás mentir, pero pues es muy frustrante justo, ¿no? Vivir en un mundo, bueno, en un país específicamente, en un entorno tan violento, tan pues lleno justo de flaquezas en el Estado de Derecho, en la implementación, como tú decías, de toda esta cuestión. Y no sé, como que a veces pues pareciera que nuestra solución es pues involucrarnos evidentemente, pues votar, pero por ejemplo en este caso, sí, o sea, el 1 de junio ir a las urnas será nuestra manera de pues decir, participé o puse mi granito de arena en esta parte de la ejecución de consecuencias. Pues mira, yo ahí te diría que más bien lo que tenemos que hacer es tomar control de nuestra situación y dejar de ser el crítico de café para pasar a ser el crítico activo. De acuerdo. Si no estoy de acuerdo con una reforma constitucional, aunque mis diputados hayan votado eso, pues yo puedo ir con mi diputado y decirle, oye, yo no estoy de acuerdo. O sea, esta ley que está haciendo es una tontería, pero ¿tú sabes quién es tu diputado? Pues no, o sea, digo, claro. Tristemente, aunque, o sea, el cuate ya siente que tiene el poder para representar al pueblo, sí, que realmente no lo representa, porque a mí no me representa ninguno de ellos, ¿no? Bueno, porque además por los que voté no ganaron, pero sí me explico, tenemos que pasar, y es muy complicado porque dejar pasar lo injusto es más sencillo que luchar por lo justo. Sí. Entonces, vemos esos homicidios y pues no hacemos nada, ¿no? Sí, y es que está horrible lo que tú vas a decir, pero a veces ya hasta ni nos indignan de lo normalizado que lo tenemos. Es correcto. ¿No? Sí, es correcto. Bueno, vemos un asalto y hay más gente, o ves a una pelea, eso a mí me sorprende demasiado. Están dos gentes peleándose y en vez de separarlos, los filman. Sí. ¿No? Sí. Eso es una sociedad que no está actuando. Claro, tampoco te corresponde a ti ser el héroe y el defensor, para eso está la policía. Sí, sí. Pero, pues si no, sí puedes participar en eso, ¿no? O sea, sí, en ese pequeño granito en donde lo que no es justo, puedas levantar la voz y en la trinchera que se pueda, ¿no? Claro. Puede ser en este tipo de programas, en este tipo de actividades, o sea, ya es hacer algo, ¿no? Sí. Puede ser en tu propio entorno de ser pues una gente que no viola la ley, que deja pasar a las personas, que usa el 1 a 1 con los coches, en fin, ¿no? O sea, sí, claro, desde ahí se empieza. No, totalmente, y también lo que decías justo de pues, informarse, ¿no? Al final, pues ahí por ahí dicen que la información es poder y creo que no hay nada más real que eso, y pues teniendo un poco certeza de lo que tú decías, quizá quienes nos están pues dirigiendo a nivel incluso local, ¿no? Quienes nos representan, aunque no te representen realmente, pero bueno, quienes están ahí tomando las decisiones y pues viendo qué están haciendo en ese sentido, pues ahí también tú puedes entonces exigir desde un lugar pues bien parado, bien informado y que pues sí puede tener alguna repercusión, ¿no? No sé. No, y mira, yo creo que cada quien tiene su papel en la sociedad. Hay gente que ha decidido ser servidor público, muy respetable, y hay otros que decidimos ser independientes y empresarios y digamos, trabajar. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos políticos, entonces, sí, ¿de claro. dónde cobraban los impuestos? Entonces, cada quien en su trinchera lo tiene que hacer, pero sí, sin dejar pasar, insisto, esa injusticia. Okay. Y nos cuesta mucho trabajo porque es lo más sencillo. Claro. El ponerte a defender lo justo es complicado. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú dirías, Gabriel, que desde tu trinchera, o sea, has defendido lo justo, te sientes orgulloso de la chamba que has hecho? Pues sí, sin duda, digo, me gusta. Es bien difícil porque, a ver, tú tienes que defender un cliente, sí, ¿no? Y a veces estas preguntas son incómodas. Porque, de hecho, esta sección se llama preguntas incómodas. No, porque, a ver, tu cliente, no me dedico yo a lo penal, pero un cliente que un homicida, una persona que ha sido delincuente, pues también tiene derecho a una defensa legal, ¿no? A que no se le aplique a lo mejor una pena muy alta, sí. Pero pues al fin y al cabo es responsable. Claro. Entonces, el abogado que defiende a un delincuente está actuando bien o moralmente no,
pues puede ser muy discutible, ¿no? Sí, totalmente. Puede ser discutible porque dices, oye, pero pues ¿cómo defiendes a un delincuente, no? A ver, yo no estoy diciendo que no sea responsable, lo que lo estoy defendiendo es que por lo menos le den una pena que sea razonable al delito. Lo que pasa es que después viene la exageración, entonces defienden de más y salen libres, ¿no? Ya, claro, sí. por una mala acusación. Hace poco me tocó ver, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de verlo, un documental que está en Netflix justo, de todo el caso muy mediático que hubo en España de, ¿cómo le llamaban? Se me acaba de ir. El que fue en Pamplona, que violaron a una niña, una chavita. Se me acaba de ir el nombre de la banda, La Manada. La Manada se llama. Híjole, me enojé mucho, pero bueno, es un poco lo que tú dices, de ver al abogado de ellos, ¿no? O sea, como ya también en pues, diría yo extremo, ¿no? Extremo, sí. De, pues sí, decir, no, y mi cliente, y entonces que ella es la que está mintiendo. O sea, yo soy muy feminista, pero aquí lo voy a dejar de lado, o sea, el tema de, creerle a la víctima pese a todo. No, o sea, ahí digo, te muestro obviamente todas las evidencias que había del caso y demás. Y sí dices, brother, ¿cómo puedes dar entrevistas afirmando que tus clientes, o sea, son inocentes, son casi que santos, que ella hizo, que ella los provocó, y es como, a mí eso sí me enoja y pues sí, digo. Sí, o sea, por eso te digo que, bueno, tú haces un juramento, evidentemente, de defender la ley sobre todo. Sí. Y ya ahí, pues, volvemos al mismo punto de la implementación, ¿no? Claro. Cada quien entiende lo que es el deber del abogado de hacerlo más para defender a su cliente, ¿no? Y a ti desde el litigio, por ejemplo, Gabriel, ¿cuál ha sido como el mayor reto al que te has enfrentado? Pues mira, precisamente el abuso de poder. Ok. Y cuando me tocaba representar al banco, realmente es una entidad que tiene foco, tiene representación, tiene poder económico, político, y sin embargo encontrabas a veces elementos que iban en contra de la aplicación del derecho porque tenían un interés local, político, claro, o económico, ¿no? Okay. Y para mí eso ha sido lo más duro porque sí ha habido casos en los que contra toda, digamos, previsión legal se han resuelto casos, ¿no? Okay. Y dices, no puede ser, o sea, tú ves el caso y dices, ¿cómo le dieron la razón de esto, no? Ok, claro, sí. Y bueno, pues te das cuenta ya después, pues, como dices, ya llega a la realidad. Sí. En donde la utopía pues es muy bonita, pero de la aplicación ya es... No, totalmente. Oye, ¿nunca te llamó a ti la atención dedicarte a esta parte más de ministro de Justicia y demás? No, te digo nada más, sí me inscribí en esta, bueno, claro. Pero pues por lo que te decía, pues tratar de hacer algo ya si va a ser, pues tratar de estar, pero pues te das cuenta que tampoco era una elección democrática. Claro. Esto de la tómbola, pues yo tuve yo llegué hasta la final, digámoslo así, pero pues en la tómbola tuve mala suerte, entonces imagínate eso. Y tú que sí eres un abogado preparado. Entonces, bueno, sí, sin duda me hubiera gustado en pero no, ya la aplicación al o sea, no, eso, porque además a mí se me hace muy complicada. Claro, claro. Y si hubieras llegado, Gabriel, sí, a ser ministro de la Corte, así en ese primer día, ¿qué hubiera sido lo primero que te hubiera gustado cambiar? Pues mira, eso es bien complicado contestar porque hay mucho trabajo por hacer, sí. ¿no? Uno pensaría que llega ministro de la Corte y más bien es para que lo reconozcan como el señor ministro, ¿no? Sí, claro. Pero aquí lo que tendrías que hacer es ponerte a trabajar, ¿no? Sí. Organizarte bien con tus pares, ver hacia dónde quiere ir la Corte, ¿no? Porque no es la decisión de uno. Y ahora con esta elección democrática, pues también la Corte se tiene que poner de acuerdo cómo va a querer trabajar, ¿no? Totalmente. Si va a ser un vasallo del presidente, si va a ser un vasallo del Poder Judicial, o va a ser realmente un poder judicial que va a defender al pueblo, ¿eh? O sea, claro. Porque no solo es a las instituciones, sino al pueblo. No, totalmente. Ok, buenísimo. Pues ahora sí ya vamos a cerrar este bonito episodio con un par de preguntas más. La primera sería, Gabriel, ¿tú qué nos recomiendas a todos como ciudadanos, a todos los que están escuchando este episodio del podcast, pues hacer en aras o en preparación de esta votación del 1 de junio? ¿Qué se hace? ¿Que nos informamos? ¿Leemos 5,000 currículums? ¿Qué hacen? Mira, sí, sin duda yo creo que, yo no es que sea promotor del voto, pero yo creo que sí está puesto como una obligación ciudadana, lo debemos, precisamente vamos a la parte de cumplir con ello. Claro, también podría ser por el otro lado decir,
Mi obligación ciudadana es no ir a votar para que no se junte el mínimo y esta elección no tenga validez. Pero entonces me hubiera organizado con todos, ¿no? Claro. Porque si nada más lo pienso yo, Sí. pues seguramente... Sí no sabía que sea una posibilidad. Hay una posibilidad de que si no hay, pues se declara desierta, Claro. ¿no? Pero lo que va a pasar es que sí va a haber gente que vaya a ir a votar porque los van a llevar a votar. Digo, no va a ser nada oculto. Claro. Hoy salía precisamente en la prensa que están repartiendo unas guías con quién votar, ¿no? No, bueno. Entonces, yo te diría, sin duda hay que prepararse con el INE, tiene una presentación de al menos los currículums de las personas. Tú puedes ver cuál va a ser tu boleta, porque no es igual en todo el país. Okay. Como te decía, tú puedes ver cuál es tu boleta según te corresponde en tu distrito electoral. Y en base a eso, pues, bueno, a ver, este es un nombre me suena, no, este es impresentable porque trabajó acá, etcétera. Y pues, ¿dentro de la Ciudad de México también cambia? Sí, también. Wow. Perdóname, te interrumpí horrible. No, y entonces irte a informar a ese respecto, ¿no? Claro. Pues para por lo menos ir con un nombre, ¿no? Porque si no, te lo juro que vas a llegar, vas a ver las 7 boletas, los colores, eso sí, y al tercer nombre ya no sabes ni quién va a estar, ¿no? Totalmente. Buenísimo, Gabriel. Y ahora sí, por último, pregunta, ¿crees que la gente debería hacerse previo a este 1 de junio? ¿Y qué les dejarías para que se queden así, terminando este programa, se queden como pensando? Mira, yo sí preguntaría qué México queremos, ¿no? Okay. Porque tristemente nos encanta quejarnos del gobierno, de la contaminación, del calor. Es tema bien bonito, pero no tomamos acción en nuestro pequeño entorno, ¿no? Pero no tomamos acción. Entonces, si a mí me preguntas qué me gustaría transmitir, es que tenemos que tomar acción como personas en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y en nuestra vida política también, ¿no? O sea, no podemos nada más ser críticos de café y de sobremesa y es muy, ¿cómo decirte?, llamativo que nos pregunten ¿cómo vas? Pues dando las circunstancias no tan mal, ¿no? O sea, cuando las circunstancias las debemos de crear nosotros, ¿no? Entonces, si algo sería una pregunta es ¿qué estoy haciendo yo por mi país, no? Ya lo decía el presidente Kennedy, ¿no? No le preguntes qué hace el gobierno por ti, sino qué haces tú por tu país. Me encanta. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Gabriel. De verdad, no sé si te lo había dicho, pero de verdad te admiro muchísimo, tanto en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas compartido toda tu experiencia, que pues es vastísima, y pues estoy segura que de algo de lo que se dijo acá le resonará a alguien, y pues esperemos que también se refleje eso en las urnas y en posteriores decisiones. No, yo igualmente te felicito por estas iniciativas. Es precisamente hacer algo, porque pues, se puede quedar uno encerrado en su casa y no verlo, pero hacer esto pues te hace que pues que al menos 2, 3, 25 mil los que la vean, pues les pueda mover una fibra, ¿no? Claro. Entonces también muchas felicidades, 50 chinos. Así es. Y con todo gusto. Venga, muchísimas gracias, Gabriel. No, hombre. Gracias a todos. Nos vemos.